San Mateo capítulo 26, versículos 51 al 58. ¿Están ahí? Amén. Bueno, así dice la palabra del Señor. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar, y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Señor, queremos agradecerte una vez más, Padre. Muchísimas gracias, Señor, porque tú estás en medio de su pueblo. Y por eso queremos orar a ti, Señor, y pedir y rogar, Señor, que el Señor nos ayude, que el Señor nos hable, que el Señor nos enseñe, que el Señor toque nuestros corazones, Padre, y ayúdanos como un pueblo a seguir su palabra, a ser obedientes a ella, Señor, a negar a nosotros mismos y a hacer su voluntad, Señor. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para que el Señor haga con nosotros según sus propósitos, Padre. No según nuestra voluntad, Señor, pero según su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en este pasaje nosotros, en el versículo 51, nosotros nos vemos este pasaje que ya lo conocemos, ¿verdad? Que conocemos este pasaje que cuando Jesús, en este día que fue arrestado, que fue traicionado también por Judas, cuando se acercaron a Jesús, sabemos que esta persona era Pedro, ¿no? Que sacó su espada para defender a Jesús. Sacando su espada, cortó la oreja de este siervo del sumo sacerdote. Y Jesús rápidamente habla con Pedro. Y habla con Pedro diciendo: vuelve tu espada a su sitio. Porque Pedro creía que estaba haciendo algo. Creía que podría ayudar a Jesús con su espada. Pero Jesús mira a Pedro y dice: no, las cosas no son así. No es como tú piensas, no es como tú crees, no es a tu manera. Es la manera del Padre, la manera con que ya estaba todo preparado desde la eternidad. Y nosotros vemos a Pedro queriendo pelear una batalla de una manera equivocada. Pedro quería sacar su espada y pelear para defender a Jesús, ¿verdad? Versículos anteriores a esto, nosotros podemos ver al mismo Pedro hablando a Jesús que no iba a abandonar a Jesús. Cuando Jesús estaba comunicando a sus discípulos todas las cosas que iba a pasar con él, cómo iba a ser entregado, cómo iba a ser azotado, todas las cosas que él iba a sufrir, Pedro dice: no, yo no te voy a negar, yo no te voy a dejar. Porque ¿qué hablaba Cristo a sus discípulos? Todos vosotros me van a abandonar. Pedro también tenía una seguridad, y la seguridad de Pedro no estaba en Cristo. Esta seguridad, esta afirmación estaba en él, en Pedro. Y tenía una buena intención, ¿verdad? Decir a Jesús: yo no te voy a abandonar. Yo jamás. Ellos pueden abandonarte, pero yo no.
La intención era buena, pero Pedro estaba poniendo su seguridad ¿en quién? No era en Jesús. Porque en ningún momento Pedro dice, ayúdame a no negarte, ayúdame, fortaléceme a no abandonarte como los demás, porque yo no quiero abandonarte, ¿verdad? Pedro afirma que él no lo va a hacer. Ya desde versículos anteriores nosotros vemos a Pedro con una actitud que muchos de nosotros tenemos. Porque ¿cuántas veces, hermanos, hemos dicho a Dios, yo no vuelvo a hacer esto? Ha gritado a su esposa, ha hecho cosas indebidas y dice, yo jamás volveré a hacer esto. Y pone por delante de todas las cosas, ¿quién? El yo. Yo aseguro que no voy a hacer estas cosas. Es lo que Pedro estaba haciendo. Yo aseguro que no te voy a negar, que no te voy a abandonar. Y nosotros lo hacemos. Pero estas cosas no agradan al Señor. Porque nosotros no tenemos poder para hacer estas afirmaciones y luego cumplirlas. Por eso mucha gente hace afirmaciones. En este principio de años es normal la gente decir, yo voy a orar todos los días. La intención es buena, pero tú estás diciendo a Jesús, estás diciendo a Dios que tú vas a hacer algo, independientemente de lo que pase. Tú estás afirmando que tú puedes. Yo puedo estar afirmando a Dios que yo sin Él puedo orar todos los días de mi vida. Y las cosas no son así, yo no puedo. Puedo tener una buena intención de querer hacerlo. Pero cuando yo llego delante de Dios y digo, yo voy a orar todos los días, estoy diciendo, yo soy autosuficiente para decir que voy a orar y oraré. Sin la ayuda de nadie, porque no estoy diciendo con la ayuda de Dios, si Dios me fortalece, si Dios está conmigo, yo a cada día de mi vida lo voy a buscar en oración. ¿Verdad? Pero nosotros nos ponemos delante de Dios y hacemos afirmaciones que son buenas. Es bueno decir estas cosas, ¿verdad? Es bueno. Pero nosotros no vamos a cumplir. Porque todas las personas que han hecho esto, yo voy a hacer tal cosa, lo ha hecho todos los días. Yo voy a ser fiel a Dios. Lo ha hecho. Lo intenta, ¿verdad? Podemos intentar, pero no somos. No somos fieles al Señor en todo el tiempo, en todo el momento de nuestras vidas. No somos. Pero decimos, pero afirmamos, como si en nosotros está el poder de hacerlo. Y no lo está. Y Pedro es una persona como nosotros. Pero no es la manera. No es la manera con las cuales nosotros debemos nos acercar a Dios con estas afirmaciones. La Biblia también nos enseña que nosotros no debemos hacer planes, ¿verdad? Hacer nuestros planos de ir a tal ciudad y hacer un negocio y prosperar ahí. Y no pregunta al Señor, ¿verdad? Nosotros hacemos esto, voy a hacer tal cosa, así, así, así. Planeamos y no preguntamos si el Señor nos va a bendecir, si esta es la voluntad del Señor. Si el Señor me ayuda y me abre puertas, yo voy a hacer tales cosas. No, nosotros afirmamos. Como si nosotros fuéramos Dios. En este momento de Pedro, que quiere ayudar a Jesús, que quiere interceder por Jesús, quiere salvar a Jesús y saca su espada. No son las armas. Estas no son las armas. Porque luego Jesús dice, en el versículo 53, dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre? Yo no necesito tu ayuda, ¿verdad? Porque tú me quieres ayudar, quieres interceder con tu espada. ¿O tú crees que yo no puedo rogar a mi Padre? Y mira lo que dice adelante. Y Él me pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. No te necesito. Tú quieres hacer a su manera, tú piensas que las cosas son así, pero no son así. Yo no te necesito. Yo puedo rogar a mi Padre. Y no iba a tener una persona solamente, iba a tener ángeles.
Y no solo un ángel, legiones. Y no solamente una legión, 12. Que como en el mínimo podría tener como 72,000 ángeles. Porque como nosotros sabemos, una legión está formada entre 6 y 10,000 soldados, ¿verdad? Y cuando Jesús dice 12, el mínimo que podría tener ahí era 72,000 ángeles. Jesús está hablando a Pedro, yo puedo rogar al Padre y Él me podría poner a mi disposición 72,000 ángeles que me defiendan. Y tú quieres sacar la espada, ¿verdad? No son estas las armas que nosotros debemos pelear. No son armas físicas. Y esto también nosotros podemos aprender que muchas veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, ¿verdad? En nuestras casas queremos hacer las cosas con nuestras manos, con nuestra fuerza. Creemos que podemos y no entendemos que debemos pelear de otra manera. No son mis estrategias para tener un buen matrimonio o para ser un buen padre. No son mis estrategias para ser un buen pastor, un buen hermano, un buen trabajador. No son mis estrategias. No son lo que pienso, no es porque soy listo, no es por nada de esto. Es porque si el Señor está conmigo, es si el Señor me ayuda. Y Jesús está enseñando a Pedro. Dice, Pedro, no te necesito. Yo no te necesito. Yo puedo rogar al Padre y el Padre me iba a poner a mi disposición millares de ángeles que peleen por mí y que me defiendan. Y en la Biblia ya hemos visto lo que es capaz de hacer un solo ángel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento aparece un solo ángel por ahí y destruye un ejército entero. Somete a un ejército entero. Y Jesús está hablando, podría tener 72,000 como mínimo. Y nosotros debemos aprender, hermanos, de cómo nosotros debemos seguir a Cristo. Y Pedro nos va a dar algunos ejemplos de cómo no hacerlo. Primero, estaba afirmando categóricamente que no iba a hacer tales cosas. Y ya hemos visto que no podemos hacer esto. Que podemos tener hasta las buenas intenciones y decir, no voy a pelear más en casa. Pero no puedes decir, yo jamás volveré a pelear en casa sin poner el nombre de Jesús por delante. Es decir, el nombre de Jesús, si Jesús me ayuda, si Jesús me hace más humilde, ¿verdad? Yo no volveré a hacer estas cosas. O cometer algunos pecados. Uno no puede decir, yo no volveré más, no voy a mentir más. Yo no voy a mentir más. Como, bueno, depende de ti. Todos tenemos esta intención. Pero cuando digo yo no voy a mentir más, no estoy pidiendo la ayuda del Señor. Pero cuando voy delante de Dios, delante de Jesús y oro y pido, Señor, yo no quiero caer en esta mentira. Yo no quiero caer en este pecado. Ayúdame, fortaléceme. Ya ves que nosotros tenemos unas costumbres que son malas. Porque yo me puse a pensar cuántas veces hice afirmaciones. Y luego me puse a meditar cuántas de ellas he cumplido. Ninguna. Que puedo decir, voy a ser más manso y tener todas las buenas intenciones. Pero sin Jesús no puedo. Pero ya empecé mal. Saqué a Jesús de un lado e hice una afirmación mía. ¿Verdad? Voy a ser un mejor esposo. Ya empecé mal otra vez. Saqué a Jesús de un lado. No he dicho en ningún momento, Jesús, si Jesús me hace un mejor esposo, me voy a cambiar a cada día de mi vida. Pero he decidido hacer una afirmación que no puedo cumplir. O voy a orar más. Voy a orar a cada día, como he dicho antes, un ejemplo, ¿verdad? Y no digo, si el Señor me ayuda, si el Señor me da fuerzas, intentaré buscarle más a cada día de mi vida. Ve cómo muchas cosas nosotros
a veces quitamos a Jesús, quitamos a Dios de un lado y nosotros hacemos afirmaciones. Voy a ser un buen trabajador, honesto, un buen ciudadano. Voy a hacerlo. No tiene intenciones. Pero lo que no sabe es que está sacando a Jesús de un lado. Y no ponemos a Jesús. Y no oramos en su nombre. Y no pedimos su ayuda. Nosotros simplemente afirmamos cosas. O como voy a venir en todos los cultos. Pero si queda enfermo ya no puede venir. Ya no has cumplido. Mi intención es estar en todos los cultos. Pero ya he faltado. Y no puedo decir, yo voy a venir en todos los cultos y luego no lo hago. Entonces, ¿qué soy? Un mentiroso, ¿verdad? Acabamos siendo mentirosos por hacer afirmaciones y luego no cumplirlas. Como Pedro, que había dicho a Jesús, no, ellos sí, yo jamás te abandonaré. Yo jamás. ¿Qué ha sido? Un mentiroso, ¿verdad? Porque cuando lo negó, cuando lo dejó, ¿qué pasó? Había dicho algo y no cumplió. Ya había negado a Jesús. Y es malo. Pero no ha hecho solo esto. Has mentido también. Y has mentido a Jesús porque estaba hablando a Jesús. Y nosotros caemos en esto. Y no nos damos cuenta. Queremos luchar las batallas y queremos poner nuestras manos en todo. Como estaba haciendo Pedro. Y tampoco es así. Tampoco es así. Y miren lo que sigue Jesús hablando. Versículo 54 dice, pero ¿cómo se cumpliría entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Jesús está diciendo, Pedro, todo lo que estás haciendo está mal, porque tú quieres evitar algo que está profetizado. Tú quieres evitar algo que tiene que pasar. Yo puedo rogar al Padre, el Padre me va a oír, me va a enviar todo lo necesario para librarme. Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras? Las escrituras que dicen que así debe suceder, ¿verdad? Así debe suceder. Y Pedro estaba por el medio, porque Pedro no entendía. Igual que Pedro, también nosotros muchas veces no entendemos los propósitos del Señor, ¿verdad? No entendemos. Estamos por el medio. Estamos ahí. No entendemos las cosas bien. Y sigue hablando. Dice 55. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Mira, Pedro ha hecho afirmaciones, ¿verdad? Pedro tenía una actitud indebida, pero Pedro acaba abandonando a Jesús. Pedro acaba estando junto con personas que antes no solía estar, ¿verdad? Como dice, todos los discípulos le abandonó, pero Pedro le fue siguiendo de lejos. Y ahí hay un problema, hermanos, que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús así, seguimos a Jesús de lejos. Y luego estamos con personas que no solíamos estar porque era la primera vez. En 3 años caminando con Jesús, 3 años y medio, ¿verdad? Que caminaron con Jesús. 3 años y medio, Pedro y los demás discípulos estaban con Jesús. A cada día no se separaban. A cada día estaban con Jesús. Pero llegó este momento y Pedro ya empezó a seguir a Jesús de lejos
pero antes había dicho algo, afirmaciones, que no iba a hacer esto, que no iba a hacer aquello. Quería ayudar a Jesús, quería interceder por Jesús, y ahora ya está siguiendo a Jesús de lejos. Y siguiendo a Jesús de lejos ya está con personas, con los alguaciles, ya está entre otra clase de personas. Y así nosotros vamos nos distanciando del Señor. Empezamos a seguir de lejos a Jesús, y Jesús a nosotros no podemos seguir de lejos, nosotros debemos llevarlo aquí dentro, ¿verdad? Tiene que estar aquí, en nuestros corazones. No podemos ser como estas personas, hermanos, que dicen, no, yo sigo a Dios a mi manera, yo no voy a los cultos, yo sé que creo en Dios. Es seguir a Jesús de lejos. Y cuando nosotros seguimos a Jesús de lejos, ya vamos a hacer cosas indebidas. Ya no vamos a ser nosotros mismos. Todo lo que Pedro había escuchado de Jesús, todo lo que Pedro había visto Jesús hacer, ¿verdad? Pedro iba perdiendo poco a poco. Cuando nosotros dejamos de orar para estar cerca, ¿no?, del Señor, cuando dejamos de leer la Biblia y tener deleite en ella, cuando nosotros dejamos de congregar para estar con el pueblo del Señor, nos estamos quedando lejos de Jesús. Y cuando quedamos lejos de Jesús, no podemos ser los mismos. Como dice la palabra, no, apartados de mí, nada podéis hacer. Y así es la vida, hermano, de las personas que somos así como Pedro, que no hemos entendido lo que es ser cristianos, que es ser creyentes, que es ser redimidos, que es ser un pueblo salvo, que es ser una iglesia del Cristo Jesús, su novia. Nosotros somos llamados a estar cerca de Dios, porque Dios, como dice la palabra, no es un Dios de lejos, es un Dios cercano a su pueblo. Y podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo hablaba con Adán, ¿verdad? En el paraíso. Era un Dios cercano que estaba hablando con Adán hasta que pecó Adán y ya tenía miedo del Señor y ya huía del Señor. Y cuando vino el Señor, Adán ya no estaba, ¿verdad? O como era cercano a Abraham, que como venía, hablaba con él, estaba ahí. O con Moisés, o con el pueblo en el desierto, ¿verdad? Y cuando David decide hacer una casa para el Señor, ¿qué dice el Señor? No, estuve de tienda en tienda con el pueblo en el desierto. Hasta los días de hoy, yo estuve cercano, es un Dios de cerca. Y a nosotros, ¿qué nos pide? A nosotros, aquellos que decimos creemos en Dios. Nosotros que decimos que creemos en Dios, nosotros debemos tener fe en Él, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir a Cristo de lejos. No existe este cristianismo. No podemos seguir a Cristo así, de esta manera, con una vida que desagrada al Señor. No podemos hacer estas cosas. No es propio de nosotros. Y Pedro fue siguiendo de lejos. El que decía, yo no te voy a abandonar, ya estaba siguiendo a Jesús de lejos. Y se sentando con alguaciles para ver de lejos el fin de todo aquello. Esto llegó a ser Pedro. Peleando con armas humanas, haciendo afirmaciones que luego no puede cumplir, luego siguiendo a Jesús de lejos y sentando con los alguaciles. En 2 Corintios capítulo
Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Mire lo que dice. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Estas son las armas de nuestra contienda. No son carnales. Por eso nosotros tenemos, hermanos, la oración, el ayuno, la palabra. Tenemos todas estas cosas para fortalecernos. Y lo que no podemos hacer es luchar una lucha que es espiritual con estrategias humanas, ¿verdad? Que es lo que estaba intentando hacer Pedro. Pedro intentaba hacer algo que era espiritual, que estaba todo ya determinado. Y él quería interceder y luchar con armas humanas, con su espada. Como yo puedo hacer algo. Y nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. Cuando veo que personas necesitan a Dios, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos cambiar corazones, ¿verdad? ¿Cuál es el sufrimiento de muchos padres con sus hijos que no conocen al Señor? Es que no pueden cambiarlos. No puede. Por más que busque estrategias humanas, no puede acceder a su corazón. No puede, es imposible. Es imposible. Los hijos creyentes que miran a sus padres, que no conocen al Señor, no puede cambiar a sus padres. No puede poner a Jesús ahí dentro de su corazón. Por más que lo intente, por más que hable con ellos, por más que lo intente convencer con la palabra, no es así. Es creyendo en Jesús y en su poder. Es orando. ¿Cómo puedo demostrar amor con mi familia que no conoce al Señor? Claro, predicando el Evangelio, lo tengo que hacer. Pero eso es una arma que Dios me ha dado, la predicación de su palabra. Que la palabra del Señor no vuelve a él vacía. Y yo tengo que confiar en la predicación de la palabra. Pero no en mis palabras. No son mis palabras. No puedo persuadir a personas. No puedo transformar a estas personas incrédulas en creyentes. Yo no puedo. Puedo predicar el Evangelio. Puedo orar a Dios a cada día de mi vida. Y decir, Señor, tú puedes cambiar. Tú puedes llegar a donde yo no llego. Tú puedes transformar el corazón de mi hijo, de mi padre, de mi hermano, de mi vecino, de mi jefe, de estas personas. Tú puedes hacerlo. Y es entender esto, que nosotros no podemos hacer estas cosas. Que nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Cristo. Cosa que le faltó también a los discípulos. Y cuando Jesús venía hablando a ellos, ¿no? Jesús ya venía preparando los corazones de sus discípulos. Y ya había anunciando 1, 2, 3 veces lo que iba a pasar. Y hasta en una ocasión el mismo Pedro va a hablar con Jesús y decir que esto no te suceda, que esto no va a pasar, ¿verdad? No estaba entendiendo. Y tiene que escuchar de Jesús, apártate de mí, Satanás. Porque no estás poniendo tu mirada en las cosas que son espirituales. Nosotros tenemos que aprender esto, poner nuestros ojos en lo espiritual. En lo que es espiritual, no soy yo no puedo llegar en casa y decir a mi hijo, tú a partir de hoy vas a creer en Jesús. No es así. Ojalá fuera, ¿no? Decir, no, a partir de hoy tú crees en Jesús. No, cuando nace dice, ya es un creyente. Y no es así. Nosotros venimos, presentamos al Señor y ponemos en las manos del Señor y parece que ya nos olvidamos, ¿verdad? Que hemos presentado a este pequeño al Señor. Decimos, Señor, está aquí, es tuyo, cumple su voluntad. Hazlo un creyente, llega en su corazón, que un día te conozca.
Nosotros oramos y dejamos en las manos del Señor y luego queremos cambiar el corazón de nuestros hijos y olvidamos que quien hace esto es Dios. Quien hace todas estas cosas es el Señor. El Señor, de la misma manera que cambió nuestros corazones que eran duros también, ¿verdad? Nosotros podemos tener esta seguridad. En su momento, si Dios quiere, lo va a cambiar. Pero no lo voy a dejarlo ahí. Le voy a predicar, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Y cuando el Señor quiere, lo vas a hacer. Igual con todos los demás. Con nuestros padres, familiares que no conocen al Señor. Hay gente que dice, no, yo peleo con mi familia por causa del Evangelio. No somos llamados a pelear con nadie. Somos llamados a predicar el Evangelio. Solamente esto. No somos llamados a hacer más de lo que Jesús nos pide. Y predicar a toda criatura. Ya está. Pero a veces queremos ser como Pedro. Queremos predicar y queremos persuadir también de nuestra parte, como ayudar un poco, ¿no? a Jesús. Y quizás Jesús solo no puede. Predico y pongo de mi parte. No, predica y mengua. Es lo que tengo que hacer. Es predicar a Cristo y menguar a mí mismo. Es predicar a Cristo y desaparecer. Predicar a Cristo y que miren a Cristo. Predicar a Cristo y decir, no me mires a mí, yo soy como tú. Yo era como tú. Pero Cristo llegó a mi vida y me transformó. Esta es nuestra esperanza. Y si nosotros vamos yo quiero leer, hermanos, el próximo versículo que está en San Marcos, capítulo 14. Vamos ahí. Lo que va a pasar enseguida. San Marcos, capítulo 14, versículos 66 al 72. Y ya miramos, por estar lejos de Jesús, Pedro fue capaz de negarlo, ¿verdad? Y lo mismo puede pasar con nosotros. Porque cuando nos apartamos de Cristo, nosotros somos capaces de negar a Cristo con nuestras actitudes, cuando estamos en nuestros trabajos con personas que no conocen al Señor, pero estamos apartados de Cristo, lejos de Cristo, y con nuestras actitudes podemos hacer lo mismo que Pedro hizo. Nosotros decimos y miramos cómo Pedro no fue capaz de hacer estas cosas, conociendo a Jesús, caminando con Jesús. Él sabía quién era Jesús. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo fue capaz de hacer esto Pedro? ¿Verdad? Nosotros también muchas veces negamos a Jesús y ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta. Porque mira lo que dice. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Pedro estaba con los alguaciles y se estaba entre ellos calentándose del frío, ¿verdad? Ahí estaba Pedro. Y cuando llega una sirvienta y mira a Pedro y reconoce a Pedro, dice, este hombre estaba con Jesús. Y habla a Pedro en medio de quién? De los alguaciles, ¿verdad? De aquellos que habían llevado a Jesús. Y Pedro, ¿qué piensa Pedro? ¿Piensa en Jesús o piensa en él mismo?
¿verdad? Piensa en él mismo. Si digo que conozco a Jesús, me van a llevar también. Si digo que estaba con Jesús, que yo era un discípulo de Jesús, que le conozco, me van a llevar. Y el mismo fin que va a tener a Jesús, lo voy a tener yo. El que había dicho que no iba a negar a Jesús, que no iba a abandonar a Jesús, que estaba dispuesto también a morir por Jesús. Ahora ya no es el mismo Pedro, porque todas estas afirmaciones lo había hecho Pedro, un hombre que no puede cumplir sus palabras. Y nosotros, hermanos, hacemos estas cosas. Nosotros decimos, yo voy a ser de testimonio en mi trabajo, yo voy a hacer esto, aquello, jamás voy a negar a Jesús. Y cuando te das cuenta, ya está cayendo delante de muchas injusticias, ¿verdad? Cuando te das cuenta, está hablando como ellos, porque es lo que va a pasar a Pedro más adelante. Ya va a hablar unas palabras que no eran propias de Pedro cuando caminaba con Cristo, ¿verdad? Ya está hablando como, bueno, ¿qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tu fe? ¿Qué pasó? Y todo este tiempo que caminaba con Jesús, ¿qué pasó? Ya se lo olvidó. Porque Pedro dice, porque mira lo que dice, ¿no? Como negó diciendo, ni sé, ni entiendo de qué hablas. No sé ni entiendo, no sé de nada, como yo no conozco a nadie. No sé de nada, no entiendo lo que me estás hablando. Se ha desentendido totalmente de su fe. Pero antes él tenía una seguridad que ahora no puede sostener. Porque como habíamos dicho antes, en ningún momento él podría decir a Jesús, sí, Jesús, yo sé que estás hablando esto, pero ayúdame, ¿no? Ayúdame a no negarte. Yo no quiero negarte. Ayúdame a no hacer esto. Ayúdame a ser capaz de si posible, y si necesario, morir también a su lado. ¿Verdad? Esta es la actitud. La actitud de un hijo de Dios no es llegar delante de Dios y decir, voy a hacer esto y esto y esto y esto. La actitud de un hombre de Dios es llegar humillado y decir, yo no puedo hacer esto y esto y esto que quiero hacer. ¿Verdad? Yo quiero hacer muchas cosas, pero yo sé que no puedo hacerlas. Quiero ser el esposo que dice la Biblia. Una cosa es querer, otra cosa es poder ser. Yo quiero, pero no puedo. Es muy difícil ser este marido. Es muy difícil ser esta esposa bíblica, ¿verdad? Es muy difícil ser el hijo que honra a su padre. Es muy difícil ser el creyente que ama a Dios sobre todas las cosas. Son cosas imposibles humanamente hablando. Y nosotros llegamos delante del Señor, ¿de qué manera? Voy a hacer. Y no es así. Con corazón humilde, hermanos. Con corazón humilde nos acercamos al Señor, entendiendo una cosa. Yo no pude salvar a mí mismo. ¿Y por qué voy a ser autosuficiente para hacer estas cosas? ¿Verdad? Si yo mismo no he podido salvarme. Y por mí mismo no puedo ser lo que el Señor me pide. Porque todas las cosas que el Señor nos pide son cosas imposibles. ¿O cree que Jesús habló a la mujer que estaba en pecado diciendo, ve y no peques más? ¿Era posible esto? No. ¿Cómo no peques más? Seguramente salió y fue a pecar en alguna otra área y otra cosa. Quizá no en el mismo pecado. ¿Verdad? Pero nosotros pecamos. Nosotros no podemos decir, no voy a hacer tales cosas. No somos Cristo. Pero tenemos a Cristo que nos ayuda. Esto es lo que debemos entender. Que todas nuestras oraciones sean esta. Yo no quiero hacer estas cosas. Sin Cristo no puedo.
y voy a caer en muchas cosas, pero Cristo está ahí. Él es nuestra fortaleza. Amén. Y Pedro empezó negando a Jesús. Una vez, hablando, ni sé ni entiendo de qué me hablas. Y dice que salió al portal y un gallo cantó. El 69 dice, cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Mire que cómo fue quedando peor las cosas, ¿verdad? Era Pedro que caminaba con Jesús y ahora está maldiciendo. Pedro que en su momento, inspirado por el Espíritu Santo, claro, dijo de Jesús, tú eres el Cristo. Ahora está diciendo, no conozco a este hombre. ¿Y qué ha cambiado? Es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y decir ahora, no conozco a este hombre. Y a maldecir, ¿verdad? Y a maldecir. Ese es el resultado de estar lejos de Cristo. Ese es el resultado para nuestras vidas cuando nosotros nos alejamos de Cristo, que nos vamos a cambiar la manera de hablar, que la gente nos va a hablar y nosotros vamos a empezar a hablar como ellos, como a maldecir también. Ya estaba hablando palabras que no eran propias de un discípulo de Cristo, ¿verdad? Que cuando estaba con Cristo no hablaba así, ¿verdad? Cuando estaba cerquita de Cristo, no hablaba de esta manera. Cuando estaba cerca de Cristo, no buscaba calentarse en fuego ajeno, ¿verdad? Cuando estaba con Cristo, no decía de Cristo, este hombre, ¿verdad? No se acercaba a Cristo y decía, este hombre vino. No, era Señor, era el Cristo, Hijo del Dios Altísimo. Ahora no. Ahora es este hombre, ahora maldice a aquellos que dice, no, yo he visto con ellos. También era Galileo, estaba junto. Hay pasaje que dice, no, habla como ellos. Aunque negando conocer a Cristo, se dieron cuenta. No, pero de la manera con que habla es la misma manera de hablar de ellos. Por eso estaba cambiando hasta su manera de hablar, para no parecer uno de ellos. Y así hay muchos creyentes. Así hay muchos creyentes, hermanos. Volvemos a Mateo, el capítulo 28. San Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 10. ¿Está ahí? ¿Amén? Dice así, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, Vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid y ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro,
con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Mira, en este pasaje es muy importante porque ya estamos en la resurrección de Cristo. Y ahí se dan dos mujeres, se acercan las dos Marías, ¿verdad? Va a mirar el sepulcro y cuando llega, pues Jesús ya no está, pero está ahí un ángel del Señor, ¿verdad? Y mira que Jesús estaba hablando de muchos ángeles, ¿no? De millares de ángeles, ¿ve? El poder de un ángel que llega, los soldados que ahí estaban quedaban como muertos, ¿verdad? El poder que tiene los ángeles. Pero ellos tenían temor. Y una cosa muy importante que el ángel dice, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús. Nosotros, hermanos, esto es muy importante. Cuando nosotros buscamos a Jesús, no hay motivos para temer. Cuando nosotros buscamos a Jesús de verdad, ¿qué motivos hay para temer? El que estaba hablando con ellas era este ángel que vino del cielo y su aspecto dice que era como un relámpago y su vestidura blanco como la nieve. Dice, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pero las mujeres que estaban buscando a Jesús no tenían ningún motivo para temer. Y el ángel dice, porque yo sé que buscáis a Jesús. Si no está aquí, ha resucitado, como había dicho. Y habla con ellas, y habla cosas importantes. Y dice, habla a los discípulos una cosa. Habla a los discípulos. Y pronto y decir a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Ahora, hermanos, es un momento en que nosotros podemos decir, y ahora, ¿no? Los discípulos que le habían abandonado a Jesús, a Pedro, ¿no? Estaba en el medio, le había negado y había maldecido a personas por causa para decir, no conozco a este hombre, ¿verdad? Ahora va a recibir una noticia de las mujeres. Dice, mira, hemos visto un ángel, nos habló que Jesús resucitó tal como había dicho. Y vosotros no estaban creyendo, ¿verdad? Ahora dice que vayamos ahí a Galilea. Ahí se va a encontrar con vosotros. Mira la situación. Así como nosotros, yo creo que ellos como no han recibido muy bien esta noticia, ¿verdad? Como, ¿y ahora? Le hemos dejado, le hemos abandonado, hemos dicho que no iba a abandonar a Jesús, hemos dicho muchas cosas, no hemos cumplido nada, y ahora Jesús ha resucitado y tenemos que encontrar a Jesús, ¿verdad? Si es como nosotros, si Jesús es como nosotros, lo primero que va a decir a ellos es decir, vosotros habéis me abandonado, ¿verdad? Vosotros no sois dignos de mí. Y Pedro, me habéis llamado hombre, no conozco a este hombre. Pedro, me habéis negado, había dicho que no iba a negar, que todos los demás sí podría ser, pero tú no. Si somos nosotros, hacemos estas cosas. O los padres cuando aconsejan a sus hijos que no haga esto, que va a pasar algo, y pasa algo, lo primero que dice, te había avisado, te había dicho, mira lo que ha hecho, no me ha hecho caso, ¿verdad? Así habla, así somos nosotros, todos nosotros somos así. Es decir, yo te había dicho, pero tú decidiste hacer, ¿verdad? Echamos a la cara las cosas, pero Jesús no hace estas cosas. Nosotros vemos el encuentro que está en San Juan, el capítulo 21, y ahí lo vamos a terminar. San Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. ¿Me está ahí?
Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Mira que ya empieza, a Pedro vuelve, ¿verdad? A su antigua vida. Se alejó de Jesús, dejó a Jesús de un lado, negó a Jesús. ¿Y qué fue a hacer Pedro? A su vieja vida. Es que si no estamos con Jesús, vamos a estar en el mundo. Si no estamos con Jesús, haciendo las cosas que agrada a Dios, vamos a estar las cosas que hacíamos antes. No hay un medio termo. O estamos con Jesús o estamos en el mundo. Pedro no estaba con Jesús, estaba otra vez pescando. Y los demás que han dicho, pues nosotros también, si tú vas, nosotros también. Volvemos, ¿no? Volvemos a la otra vida, a la vieja vida, ¿no? Sin Cristo, ¿no? Donde nos encontró Cristo pescando ahí. Y ahora, ¿dónde estamos? Cuando no estamos con Cristo, pues volvemos a lo mismo. Parece que los 3 años y medio no he estado ahí en ningún momento, ¿verdad? Ellos volvieron atrás. Dice, aquella noche no pescaron nada. Dice, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Mira que ellos habían pescado toda la noche, ¿verdad? Y no había pescado nada. Pero ahí se acerca a Jesús y hace una pregunta, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y ellos dicen, no tenemos nada. Y Jesús les habla, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Es que, hermanos, si está Jesús, nosotros no tenemos falta de nada. No hace falta nada más. Cuando Jesús estaba con ellos en los 3 años y medio, Jesús ha hecho muchas cosas. Multiplicó panes y peces, acalmó tempestades, ¿verdad? Caminaron juntos. Faltó alguna cosa para sus discípulos. Alguna cosa faltó a aquellas personas que seguían a Cristo. No les faltó nada, ¿verdad? No hay falta de nada, no falta nada para aquellos que están en Cristo Jesús. Y Jesús les cuidó durante todo este tiempo. Y ellos no pasaron hasta ninguna necesidad, porque estaban con Jesús. Pero ellos ya se cambiaron su manera de vivir cuando se apartó de Jesús. Cuando estaban solos, cuando estaban haciendo las cosas antiguas, las cosas viejas. Que parece que para ellos las cosas viejas no pasaron, ¿verdad? Para nosotros sí. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ellos volvieron atrás. Hermanos, y cuando llega Jesús, otra vez hay abundancia. Otra vez sus necesidades son suplidas. Otra vez más, una vez más. Eso nos enseña, así que podemos ir al mundo, podemos vivir nuestra vida, pero va a ser una vida vana, una vida sin Cristo. No vamos a tener gozo, vamos a estar haciendo las cosas con nuestras manos y no vamos a tener ninguna seguridad. Pero si estamos con Cristo Jesús, nosotros podemos confiar en Él, confiar en el Señor, porque Jesús dice, echar la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Pues no había pescado toda la noche. Creo que no había ningún lado más donde echar red, que había echado ya por todas partes. Pero hacían por ellos. Pero cuando Jesús dice, no, es aquí,
Si Jesús dice, no, es ahí, pues es ahí, es solo obedecer a Cristo. Es solo ir a donde Cristo nos lleva. Es solo hacer la voluntad de Cristo y no la nuestra. ¿Verdad? Dice, entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón, Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Mira, Pedro volvió a trabajar, ¿verdad? Dejó de hacer las cosas de Dios para hacer sus cosas. Volvió a trabajar. Dice que se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Mira la escena, hermanos. Ellos salen del río, del mar, con las redes, pero Jesús ya tenía unas brasas ya preparadas y tenía pan y tenía pescado. Jesús tiene todo preparado. Es que, hermanos, es como nosotros no entendemos que Jesús tiene todas las cosas preparadas para su pueblo. Y nosotros estamos buscando por nuestro medio, por nuestras manos. Y Jesús ya tiene todo preparado. No hay que tener ningún afán. ¿Por qué pasaron toda la noche en vano pescando? ¿Verdad? Porque no tenía Jesús. Porque cuando llega Jesús dice, hace esto. Y ya está. Y no depende de lo que ellos pescan. Cuando sale, Jesús ya tiene preparado pan y pez. Ya tiene todo preparado. Y pregunta, ¿traer alguno de los peces que habéis pescado? Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, Jesús podría llegar y decir, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué me negó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué habéis hecho esto? No, Jesús les bendice. Jesús les dice, mira, les enseña el camino, echa la red de ahí. Cuando sale, Jesús tiene preparado el desayuno. Ellos desayunan. Ellos no quieren hablar con Jesús. Sabe que es Jesús, pero hace como, no vamos a decir nada, porque ¿qué esperaba de Jesús? ¿Qué esperaba ellos de Jesús? Una reprensión, ¿verdad? Dice, ¿por qué habéis hecho esto? Ahora vamos a hablar aquí delante, ¿no? Vosotros me habéis negado, yo delante del Padre les voy a negar también. No, Jesús está ahí con ellos. Jesús no pregunta, Jesús no hace nada, Jesús solo quiere saber una cosa. Jesús sabe que Pedro ama a Jesús. Jesús sabe que hay amor.
Él negó, dijo cosas, se alejó, estando con otras personas, pero Jesús sabe que hay un amor verdadero. Jesús lo sabe. Y nosotros debemos entender esto. A veces tenemos actitudes que no agrada a Dios, pero no significa que no amamos a Dios. No significa esto. Pedro negó, no significa que no quiere a Jesús. No significa que no creía en Jesús. Le llamó hombre, no significa que no sepas que eres el Salvador. Pero lo que pasa es que en un momento de su vida tuvo miedo. En un momento de su vida dejó de seguir a Jesús de cerca. En un momento de su vida volvió a su vieja vida. Pero tenía amor. Por eso Cristo los fue a buscar. Por eso Cristo fue delante de ellos. Por eso Cristo se manifestó a ellos. Por eso Cristo pregunta, ama, ¿tú me amas? Haz lo que tiene que hacer, lo que hemos hablado antes. ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar, no es tu sitio. Volver al trabajo antiguo que tenía antes, de donde yo te saqué, no es tu sitio. Cuando nosotros volvemos atrás, no es nuestro lugar. De ahí ya nos sacó el Señor. De ahí ya nos sacó muchos de nosotros, de este mundo. ¿Por qué nosotros tenemos que volver atrás? Hermanos, meditar en esto. Meditar. ¿Cómo tengo que seguir a Cristo? ¿Cómo estoy siguiendo a Cristo? ¿Cómo está mi comunión con el Señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Podemos estar como Pedro? Claro que sí. Pero una cosa, hermanos, es cierta. Pedro no resistió a Jesús en este momento. Y nosotros debemos aprender de esto. Debemos mirar a Pedro y decir, bueno, Pedro ha hecho estas cosas, está mal. Nosotros también hemos hecho. ¿Verdad? Y quizá peores. Pero debemos entender una cosa, que cuando Jesús se acercó y habló con Pedro, Pedro dijo la verdad a Jesús. Sabes que te quiero, sabes que te amo. Pero todas estas cosas que hice, yo hice por miedo, porque ya no estaba tan cerca de ti, porque me fue quitado, porque no tenía fe, porque muchas cosas pueden haber pasado. Pero ahora Cristo está otra vez ahí. Y es lo que quiere el Señor. Siempre está, lo que he dicho antes, el Señor siempre está con nosotros. Por eso envió el Consolador, el Espíritu Santo, que redargue a su pueblo. Y sí que, hermanos, no sé si lo que ha pasado en su vida este año pasado. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Pero Cristo, de la misma manera que buscó a sus discípulos, llegará el momento en que se nos acercará a nosotros y nosotros en este momento ya no podemos negarlo. Ya tenemos que rendirnos delante de Él y decir que sea hecha su voluntad en mi vida. Ahora ayúdame porque si depende de mí, yo te voy a negar otra vez. Si depende de mí, voy a volver al mundo, a mi viejo trabajo. Voy a volver a ser el viejo hombre, cosa que ya no quiero, que no quiero volver atrás. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por el privilegio, Señor, de poder tener este culto, Señor. Gracias porque hemos podido alabarte, Señor, adorarte como corresponde a sus santos, Señor. Y te somos agradecidos, Señor, por sus grandes misericordias demostradas para con nosotros, Padre, que nos amó desde la eternidad, Señor, que nos salvó, que cambió corazones, Señor, y sigue haciendo, Padre. Nosotros confiamos en ti, Señor, en el poder del Evangelio, que puede salvar vidas, Padre, que puede transformar los corazones, que puede traer arrepentimiento genuino y verdadero, Señor, en la vida de los hombres pecadores como nosotros. Ayúdanos, Señor, como un pueblo a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte de cerca, no de lejos.
Ayúdanos, Señor, a no volver atrás en nuestra vieja vida, Padre. Queremos seguir adelante, Padre. Queremos seguir los pasos, las pisadas de Cristo. Queremos ser a cada día más parecidos a Cristo, Señor. Así que ayúdanos, Padre. Guíanos, Señor, en tu verdad. Que tu palabra, Señor, venga a traer fruto en los corazones, Padre. Tú tienes el poder de hacer con que germine la semilla en los corazones, Padre, y venga a dar frutos, Señor. Así que, Señor, nosotros nos ponemos delante de ti, Padre, para que el Señor haga tu obra. No ten en cuenta, Señor, nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no es buena, no es agradable ni perfecta como la tuya, Padre. Tu voluntad es perfecta para nosotros y queremos, Señor, rendirnos ante ella. Señor, ayúdanos. Llévanos, Señor, en paz a nuestras casas. Bendice nuestro regreso, Señor. Bendice a cada hermano que no ha podido estar, Señor, con nosotros este día. Que el Señor extienda su misericordia para con ellos. Guárdanos, Señor, de todo el mal, Señor. Que en este año nuevo, Señor, que entramos, Padre, podamos vivir para su gloria. No queremos hacer promesas, Señor, que no vamos a poder cumplir. Pero tenemos el deseo de servirte más, de orar más, de leer más su palabra, de congregar más, de ser mejores maridos, mejores esposas y hijos, trabajadores y ciudadanos, Padre, y hermanos entre nosotros, Padre. Así que, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, porque somos débiles. Podemos tener el deseo, Señor, pero no tenemos las fuerzas. Y sabemos que en Cristo podemos, Padre, porque en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores y podemos vencer el pecado, Padre. Podemos vencer el pecado, Señor, que tanto nos acecha, Padre, en esta tierra. Así que, Señor, muchísimas gracias por este día, Señor. El privilegio, Señor, de su iglesia, su novia, está reunida en este lugar, Señor, para buscar su presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.